Hola, tengo 8 años y me parece muy importante que los niños puedan aprender de las elecciones. Separando la basura, a mi pueblo ayudaré. Yo tuve la fortuna de ser designada como funcionaria de casilla. Muy buenas noches, esto es Calle 11, su programa de revista para la televisión, alérgico a cualquier tipo de desilusión. El día de hoy arrancamos con un Calle muy sabroso. Fuimos a Caracol Púrpura, allá en la alcaldía Iztacalco, en la calle Miguel Hidalgo. Se encuentra este taller gráfico donde han pasado varios de los más famosos y nos encontramos ahí con Amador Montes, en efecto, uno de los grandes artistas de la plástica. La parte sabrosa del asunto es que nos contó de la hechura justamente de su trabajo y las complicidades que se establecen en uno de estos talleres, donde no solamente es el artista quien ejerce y se desarrolla, sino también el que está a cargo del taller, quien, en fin, pone las tintas, quien hace el secado. Ahí lo verá usted cuál es ese truco que lleva a las obras de arte, en este caso de Amador Montes. Y luego tengo aquí, en este mismo sillón, a Pedro J. Fernández. Él acaba de escribir un texto sobre Maximiliano de Augsburgo, personaje cargado de contradicciones que no es posible colocar en el blanco o en el negro, y justamente avanzando sobre los grises, Pedro nos ayuda a explorar no solamente al personaje, sino a esa época de la historia mexicana. Y finalmente Canvas, rock queretano, puesto a disposición de la audiencia de Calle 11. Arrancamos. Yo me pierdo y tú. Dudantas, Hola, buenas noches. ¿cómo les fue de fin de semana? Pesado, muy pesado. Por lo del triunfo del Real Madrid y la Champions, sí. por el choque del Checo Pérez, o el domingo que hubo elecciones, ¿qué de todo? Todo junto, las tres cosas al mismo ¿A poco tiempo. tuvieron capacidad de atender los grandes eventos Sí, todos? cómo no, yo hasta me junté para ver, ni me importaba ni el Real Madrid ni el Borussia, bla, 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 pero ahí estaba yo echándome unas chelas viéndolo. Oye, pues tenemos una amiga que fue funcionaria Sí, electoral. qué ¿no? bárbara. Sí, es una Qué gran bonito. tarea esa. Una ciudadana ejemplar. Cálmate tampoco, ¿eh? Yo le dije una tontería a uno de los funcionarios de Casilla. Le digo, ¿y dónde vive usted? No, pues tal. Ay, sí, vivimos bien cerquita. Me dice, pues sí, señor. Pues sí, sí, por eso estamos por eso aquí. estamos Somos vecinos. Bueno, pero es que cerquita, casi nariz con nariz, pero sí me dijo, son 6 cuadras cada Sí, casilla. es impresionante. No más que eso. Y no conoces a los vecinos. Está Tú bien no padre. los conoces. Yo sí. conozco a varios, Yo también. pero está padre saberte los nombres, porque a mí me pasa que me sé por los Buenas perritos. tardes, buenas No, noches, por los señor. perritos. Ay, mira, el de Jake. Ay, no sé qué. Ella es la Ya de Moy. entendí por qué la gente que no tiene perros Nadie está lo pela. quejándose ante Conapred porque se siente discriminada por gente como tú. Oye, yo me encontré a mi papá en la lista nominal después de 4 años de muerto al lado mío. Ahí estaba. Sí, ahí seguía. O sea, no Y yo así de, híjole, no llevaste al INE el Ah, acta de yo, función. ¿por qué? Diría. Ahí su esposa que lo lleve. Ya, creo que acaba de dar el argumento. Pero a ver, vamos a ir hablando de Por elecciones, favor. que es más fácil que de otros temas. Sí, oye, está duro. Magdala en funcionaria de Eso. casilla, es como ¿cómo era? Bravo, la bravo. Barbie futbolista, ahora traemos esta corredora. personalidad. La Magdala funcionaria de casilla. Ay, qué bonito. Muchas gracias por tu chamba. De todo corazón. Hola familia de Calle 11, hoy la saludo, son las 7:15 de la mañana, hoy es domingo 2 de junio de 2024, día en el que las mexicanas y los mexicanos vamos a salir a votar, vamos a elegir a la persona que va a ocupar la presidencia por los próximos 6 años y hoy yo tuve la fortuna de ser designada como funcionaria de casilla. Así que quiero pedirles que me acompañen en esta jornada. Son las 10:22, iniciamos a las 8:24. Las primeras horas han sido un caos, pero ahí la llevamos. Ay, no. La fiesta de la democracia es algo muy cansado. Son las 5 de la tarde, ya nada más nos falta 1 hora para terminar de recibir los votos.
y apenas voy a comer. Miren esta cara. Ay, no, estoy fatal. Ya acabó la votación y ahora vamos a la parte más chimenguenchona, que es el escrutinio y el cómputo. 16 horas después concluimos esta jornada electoral. Es muy cansado ser anfitriona de la fiesta de la democracia. Sin embargo, destaco el haber convivido con mis vecinas, la organización, poder reconocer a personas que comparten tu colonia y a las cuales nunca has visto. Platíquenos a ustedes cómo les fue en esta jornada electoral. Siempre es algo que nos llena de emoción. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles aquí en su programa favorito, Calle 11. ¡Chao! Pues 4 millones de personas participaron en la organización de las elecciones en conjunto, ¿no? Funcionarios de casilla, representantes, capacitadores, etcétera. Felicidades por ser unos 4 millones. Sí, felicidades. Igual a la orden. El esposo de mi prima trabaja en el INE y también creo que sigue ahí todavía. Oye, justamente nosotros terminamos a las 11:15, aguante casilla 4898, pero Leti, nuestra capacitadora del INE, terminó como a las 5 de la mañana. O sea, es un proceso, es una jornada. Todos. Pues yo creo que en ese momento hicimos muy buen trabajo en equipo. ¿Y los representantes de casilla se acercan? Digo, los representantes de partidos se acercan. Hicimos buena onda. No había tantos en otras elecciones. Yo he visto que hay de más partidos. En esta ocasión solo había 2 compañeras de uno, pero súper tranquilas. ¿De uno? Sí, solo de uno. ¿En la Ciudad de México? ¿Cómo? No, pues ventila, ¿no? ¿En qué partidos? No, o sea, en mi casilla. ¿No? A representantes solamente de un partido. Solo partido. Pues es una barbaridad. Y ellas que están asignadas a las casillas, y luego hay como representantes generales que pueden ir a varias casillas. Yo digo una cosa, partido que no puso representantes en las casillas, que no se queje. Y sabes también que quiero decirle a la ciudadanía que nosotros no somos expertos en elecciones. O sea, tuvimos 2 capacitaciones y un simulacro y cursos en YouTube para aprender lo que se tiene que hacer. ¿Y eso es culpa tuya o del INE? Yo siento que eso es culpa del formato. Es que es muy enredado. Ahora está bien, ¿no? Está padre, pero lo que le quiero decir a los vecinos es que si nos tardamos y no empezamos a las 8 y empezamos 8:24, que nos tengan paciencia. Oye, te tuvieron, ¿no? Oye, unas también vienen enojadas y una así de señora. Es mi domingo, me levanté a las 6 de la mañana. Y estoy aquí gratis. No la veo con un café que me haya traído. Pero además, pues te voy a cambiar el tema. Fíjate que yo tengo una dificultad de entender a estas alturas quién va y vota nulo, pero peor, quién va y vota por otras personas. Y de pronto pues, me recuerdan que el presidente nunca ha votado, no sé en esta por quién votó, pero que en las anteriores votaba por otras personas, por Monsiváis, en fin. Y Claudia Sheinbaum votó por Virginia Martínez. Sí. Y entonces tengo que reconsiderar, amigas como Excel, que decidieron, además me lo confiesa, no votar por las candidaturas, sino... No, además era una campaña muy estructurada y muy linda de unos familiares de personas desaparecidas que estaban pidiéndole a quienes fueran a anular su voto que en lugar de anularlo nada más, que pusieran en la persona donde dice si votas por otro candidato o candidata, el nombre de una persona desaparecida. Conté varios votos así, ¿eh? Y eso está bien pensé chido. Mucho en ti. Está bien chido porque además están obligados a registrarlo, ya nos dirás tú, Magdala, y lo que van a hacer esos familiares es después pedirle al INE esos registros, cruzarlo con la base de personas desaparecidas y ver cuántas personas en el país votaron por sus familiares. Y esto es porque a esas personas el Estado les falló, pero además les quitó su derecho a votar y a ser votados. Entonces, miren ustedes este video y ahorita nos cuentas cómo se contabiliza ese nombre. Con mis habilidades. Hola dudantas y dudantes, ¿cómo les fue en esta jornada electoral que recién pasó el fin de semana? Yo la verdad es que muy desilusionada de quienes fueron mis candidatas y candidatos. Me puse a investigar qué podía hacer para no solamente anular mi voto. Me encontré una acción muy importante y muy poderosa, que es votar por las personas desaparecidas a quienes les arrebataron su derecho a votar y ser votados, y visibilizarlos. Eso hice yo hoy, 2 de junio. Además, fui con mis infancias, a quienes me parece muy importante que involucremos en este proceso. Hola, tengo 13 años y creo que ir a votar es un ejercicio importante para el futuro de los mexicanos. Hola, tengo 8 años y me parece muy importante que los niños puedan aprender de las elecciones.
Yo no creo que votar sea la única manera de tener un país democrático, pero sí creo que es una de las más importantes. Entonces por eso decidí sí ejercer mi derecho al voto. ¿A ustedes cómo les fue en esta jornada electoral? A ver, ¿cómo se contabilizan esos nombres? Porque mi temor, te lo digo con franqueza, con el nulo, con estos ejercicios, pues que no hay manera de vaciar los nombres. Esos votos se contabilizan en una sección que es persona no registrada o candidato no registrado. No me acuerdo bien cuál es el fraseo. Y la gente en el rectángulo que está en blanco puede anotar distintos. Esos no se cuentan como votos nulos. Los votos nulos son si está tachada toda la boleta, si la coalición no coinciden los partidos, si pusieron una frase, que también me encontré muchas con groserías Como en si las fuera puerta de baño boletas, público. algo así, pero es persona no registrada. Pero tú transcribes el nombre así, por ejemplo, señora Rico. No, supongo que en algún momento... No se vacían esos Es que, nombres. Pero podrás tal vez según en el yo cómputo sí, distrital en cuando abren los paquetes, sí, ¿no? Por lo menos Pues dice... tendrías que volver a ver. El paquete solamente se abre si hubo irregularidad. Si no, ya no se vuelve a abrir. Pero entonces, justo- ¿en qué momento vacías el nombre de esta Justo persona? lo que dice la ley es que sí tendrán que registrarlo. Es un poco lo de los vacíos que dice Magdala, que a lo mejor solamente Pero tú no lo registran registraste así. en tu casilla. El nombre no. Por se eso queda te en la digo, pero lo boleta. que dice la ley es que sí, que se tiene que registrar y poner Batman. Se tiene que, Cantinflas. ajá, Eso así dice se la tiene ley. que poner, exacto. Pues me voy Pues no enterando va a y a ver pasar. si no llené más mis actas No y va a me pasar. emputan la casilla. Vamos a ver cuántos votos tuvo Ifigenia Martínez y yo te puedo decir cuántos tuvo. 2. Oye, lo que estuvo bien bonito es que además yo fui con mis infancias y en la escuela de mi infancia menor, que está en la primaria, hicieron elecciones también. Pero lo que estuvo todavía más... Pero Sí elecciones votaron por temas o por Batman, por Bob personas? Esponja. No, por los 3 candidatos a la presidencia, las 2 candidatas y el candidato. Pero además se encargaron de llevar en grupos las propuestas de los candidatos y las candidatas para Órale. explicarle a sus compañeros y compañeras de qué iban las propuestas de cada una y de No, cada si uno. algo está pasando es que sí hay un mucho mayor grado de politización, cosa que es Total, buena, muy sí. buena noticia. Sí. Y bueno, el otro tema que yo sí quiero hacer un llamado de atención es que me pasé por Mérida hace un par de semanas y no hay basura. Si está tan regulado dónde se pone un pendón, dónde se pone un espectacular, que pues no hay campaña aquí o qué pasa. Eso sí, qué y en barbaridad. cambio, en mi ciudad, la verdad es que la cantidad de Cartel petróleo sobre convertido en Exacto, uno pendón. encima del otro. Y luego unos que les pusieron stickers, así estaba el pendón y encima Eso stickers. hablando de cosas que habría que regular, sí, ya. A ver, no es Sí, necesaria. Ya sé no. quiénes son los candidatos, en fin, no. puedo poner lugares especiales, pero sobre todo menos petróleo puesto a manera de pendón. Y bueno, pues la pregunta que se está haciendo todo el mundo es qué se va a hacer con toda todos. esa basura. Y aquí nos mandaron justamente un video a propósito. Separando la basura, a mi pueblo ayudaré. Queridas dudantas, ¿saben qué va a pasar con toda la basura electoral? Ya desaparecieron de nuestras calles, pero hace unos días cada rincón de la ciudad estaba más adornado que un árbol de Navidad. Un lado, resto de comida, hojas y ramas viejas que están a la deriva. Estos carteles de lona gruesa, materiales e impresiones carísimas, ¿se van a reciclar de alguna forma ahora que terminaron las elecciones? ¿Es responsabilidad de los partidos políticos o a poco los van a quemar? Separando la basura. No lo pude grabar, pero vi que unas personas en situación de calle las habían utilizado como techo para protegerse de la lluvia. ¿Ustedes saben si existen iniciativas de la sociedad civil para convertirlas en bolsas, ropa, calzado, juguetes o algo similar? Ahí les dejo mis inquietudes, dudantas. Gracias por el buen trabajo. Te vuelve difícil, separas, aprende. Yo voy ahora a ventilar a mi hijo, a mi infancia, como dices tú. ¿Por qué? Y entro a su cuarto hace un par de días y se ha dedicado a coleccionar los pendones. Yo coleccionaba estampitas Ya sé, de la los- primera ¡Órale! película, de la primera versión del Planeta de los Simios. No es cierto. Ya, no, después. Acá era, mira, ya tengo a Clara, ya tengo a Tahuara. O sea, el álbum Entonces, Panini, pero de los ahí tienen candidatos. ya una ocupación. Sí. No, Clara Brugada dijo que los va a volver tabiques. Ayer Anunció. empezó a recolectar los carteles y los pendones que están en la ciudad Todo lo para que sea de plástico justamente para hacer los reciclarlos tabiques. y convertirlos en tabiques, Sí. ¿no? Pues sí, hay quien los usa de lona,
¿Se puede hacer para cubrir la cisterna también? Para camitas de perro hay otro proyecto bien bonito que circula en redes, que bajan los carteles y hacen camitas para perros de la calle. En fin, yo prefiero que no haya pendones, pero bueno, por lo menos el reciclado. Me parece Nos muy consuela. bien. Oigan, pues felicidades, funcionaria. Mis compañeros. Felicidades por su compromiso con la democracia. Y también a quien está. Oye, felicidades por cubrir como periodista. Eso también se llevan una friega. Yo le Gracias quiero- por No mantenernos está de moda mi informadas. oficio, pero te agradezco muchísimo. No, mi marido llegó hasta las 4 de la mañana también. En el Zócalo desde Oye, las no, yo lo 9 vi, de la mañana terminamos hasta a las las 2. 4. Terminamos a las 2. ¿Por qué te llegó hasta las 4? Porque tuvo que ir a dejar el equipo. Ya. No, porque trabajamos en lugares distintos. Sí. Gracias, nos vemos la próxima semana. Esta noche, calle 11, hace esquina con Miguel Hidalgo 116 en la alcaldía Iztacalco. En este lugar se encuentra el taller gráfico Caracol Púrpura del maestro Luis Garzón, un lugar que está cumpliendo 25 años de recibir artistas. Y hoy nos recibe uno de nuestros artistas favoritos. Está Amador Montes aquí en su espacio de trabajo. Amador, muchas gracias por recibirnos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues aquí veniendo a ver cómo se produce tu talento, tu arte, tu creación. Te agarramos justo a la mitad. Sí, de esta placa. Te cachamos, digamos, no diría con las manos en la masa, Sí, con las manos en la placa. sino en la placa de cobre. A ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué nos enseñas aquí? Bueno, aquí la verdad es que estoy haciendo una placa a punta seca, se llama, que es solamente dibujar e ir como descubriendo líneas. Como bien decías, el taller de Caracol Púrpura del maestro Luis, pues bueno, es mi gran cómplice en este tipo de trabajo. Lo que hacemos es pasar a un proceso que ahorita lo va a hacer Pedro, que hace la impresión como tal, pero bueno, nosotros realizamos como el dibujo y vamos como descubriendo líneas. Pero andaba yo buscando el boceto, pero te veo ya muy decidido Sí. a estas distintas figuras, pero veo que en tu caso no hay boceto. No, en mi caso no hay es el boceto, vas Este es el directo. boceto. Voy directo a la placa. Exacto, lo voy construyendo conforme vayamos platicando, por ejemplo. Entonces lo voy haciendo y bueno, ya más o menos tengo un poco de la idea cómo puede quedar. Pero a ver, cuéntame qué hay en tu cabeza. Estas figuras. Pues son las figuras que he estado desde niño conmigo. Fíjate, el pato, la silla, los frijoles, las teteras. Entonces sí, son procesos que han estado conmigo desde niños. Este ejercicio lo hago desde que tenía yo uso de razón. Y luego, una vez que está hecha la pieza en cobre, puedes trabajar con las tintas y ahí la tinta va a hacer la maravilla de jugar con colores muy distintos. Exacto, sí, lo que hacemos es como una placa madre, valga la expresión, que se imprime o una placa y luego te pasa este proceso que platicamos hace rato y después ya entran los colores, ¿no? Que es donde nos ayuda Pedro, que es... ¿Tú ya te imaginas qué colores va a llevar? Sí, conforme la fui construyendo, me empiezo a imaginar lo que está pasando y cómo puede quedar al final. Ahora, es un trabajo, déjame entender bien, que la mayoría de los artistas van haciendo con mucho cuidado, sin manchar, sin hacer que algún otro elemento como el brazo o la manga se introduzcan. Pero tú le dejas un margen importante al azar. A ver, cuéntame un poco ese azar, cómo se mete en tu obra y quién te enseñó a jugar con esas travesuras. Bueno, la verdad es que el accidente para mí es algo muy rico. En mi proceso creativo, en mi dibujo, en mis óleos, trabajar con el accidente me parece que es algo muy interesante. Ya por fin te deja tener el error antes de estarlo cuidando. Entonces lo tienes y juegas con él. Mejor incorporar el error. Mejor incorporar el error a trabajar cuidándote. Me parece que eres menos libre. En especial a mí. A ver, tengo aquí justamente una obra donde dices el azar fue ayudando a hacer esa pieza. Exacto. Toda la forma, ya viste que todo lo de atrás tiene diferentes errores, hay diferentes sobreposiciones de colores que van formando otros colores a su vez y algunos pudieran quedarse y algunos no, pero en mi caso todos se quedan para que la gota, el error, el accidente sea parte del trabajo. A mí me parece que el error
es algo con lo que tenemos que saber vivir. Entonces... Que no quiere decir saber superar, es más bien armonizarte con el error. Claro, y aparte de hacerlo prácticamente tuyo. En el caso mío, en los óleos, hago lo mismo. Hago capas de colores que después lavo y entonces se ven unos colores muy lindos. ¿Qué es lo que pasa en las paredes viejas? ¿Qué es lo que pasa en muchas paredes de adobe? ¿No? En superposiciones de colores, en yuxtaposiciones de formas. Entonces, te van haciendo una riqueza linda. A mí me gusta mucho hacer eso. A ver, tú empezaste a hacer este trabajo en tu natal Oaxaca y el maestro Toledo fue alguno de tus maestros. ¿Qué te decía él con respecto a la técnica? Bueno, no, él era un maestro, para mí el mejor haciendo grabado, ¿no? Era el mejor grabador de México, a mi gusto, muy personal. Entonces, bueno, nunca tuve la oportunidad de hacer algo con él juntos y eso, pero sí verlo trabajar y eso, y pues era una maravilla y era una magia ver cómo dibujaba y el resultado final, ¿no? Es un esfuerzo, sí, en solitario con respecto al primer trazo, a las imágenes, a los iconos que vas a colocar ahí, pero luego se vuelve un trabajo de equipo. Tú y el taller son uno mismo, déjame utilizar el lugar común. Exacto, es exactamente eso. Aquí es un trabajo comunitario. O sea, al principio tú llegas y dibujas y sí te encierras en un mundo y sí estás trabajando como en este momento. No te interrumpe, no te ponen música. Sí, tenemos musiquita y de repente platicamos. Y de pronto veo, hay otros artistas trabajando aquí. Y entonces se hace como una comunidad muy linda porque son parte, a él le dejas esta placa, a Pedro le dejo esta placa, le digo, Pedro, te la encargo. Quiero que pase esto y esto y esto. Hay que aclarar que Pedro está aquí a 4 Sí, Pedro está menos esperando de 2 la que metros de aquí. terminamos para ya poderla imprimir. Entonces ya se ríe Pedro allá está muy atento Pedro para lograr que este trabajo al final quede como yo quería. Y entonces es un 50 y 50, no es tan, o sea, nosotros hacemos la placa, pero ellos imprimen y es un trabajo bastante exacto y la verdad es que tienen que entenderme, tienen que saber que me gusta, a mí y a otros artistas. Ahora, no voy a acusarte de nada, pero me da la impresión contigo desde que te conozco que eres hiperactivo. Sí, muy. Y lo estoy viendo en esta mesa. Estás en realidad trabajando 2 piezas al mismo tiempo. Sí. Y además con técnicas distintas. A ver, ahora vamos a hablar bien de ti, de tu hiperactividad. No, bueno, la verdad es que toda la vida fui así. A mí me encanta trabajar muchas placas a la vez, muchos cuadros a la vez, muchas esculturas a la vez. ¿Se hablan entre sí? Sí, siempre hay un diálogo entre ellos. A ver, ¿qué tienes allá? Aquí tengo una placa que la vamos a hacer con una técnica que se llama barniz blando, que esta se trabaja con... Sí, es distinto. ¿Esto cómo dijiste que se llama este instrumento? Punta seca. Punta seca. Estas son puntas de diferentes formas que lo que hacen es, a la hora de yo rayar, pues darme una sensación diferente. O sea, esto me da una sensación más delgado y esto me puede dar una sensación más grueso. Y esto no, esto ya es un dibujo. Esto es un dibujo como tal. Todo esto que está pasando aquí se está marcando abajo, mira. Entonces es mucho más libre y muy accidentado, porque a mí me encanta el accidente. Esto que está pasando ya va a pasar en la parte de atrás, como una calca. A ver, déjame si entiendo. Esta placa, que es de cobre, encima tiene una tintura negra con distintos materiales. Un barniz. Tío chapopote, por Exacto, cierto. sí. ¿No? Tú la vas a raspar con esta pieza. Con estos... Ajá. Y esto es lo que va a permitir que a la hora de poner los colores, justamente los colores, invadan esos surcos, esos trazos que hiciste. ¿Y aquella pieza cómo funciona? ¿Esa técnica cómo es? Es diferente. Es una técnica que de una sola línea, o sea, como que voy de un solo color, voy dibujando así. Y se está marcando por la parte de atrás, como si tuviera un papel carbón. Y entonces lo registra muy... Pero no es en cobre. Sí, también es Abajo también hay cobre. También, sí, pero es como otro recubrimiento, valga la expresión. Y entonces se la pasamos a Pedro y Pedro lo que hace es otra vez volver a imprimir. Y después podemos poner color o no poner color, dependiendo de lo que tú quieras lograr. Regularmente a mí siempre me gusta usar colores como esta pieza que es en azul, amarilla, roja, como que son más micromática. Madre, a ti te tocó estar en un taller donde en efecto estaba Toledo, aquí mismo han estado otros artistas. ¿Te gusta enseñar? También tú en los talleres muestras tu trabajo, tienes alumnos, ¿te imaginas tenerlos?
Fíjate que me gusta más platicar el proceso, no enseñar. A mí me parece que cada quien tiene su idea creativa, su idea de dibujo, su idea hay dibujos que son muy lindos, muy sueltos, mucho más agresivos. Ahí entra el carácter del artista. Pues al final de cuentas, a lo mejor a mí me gusta así, a otro le gusta más elaborado, a otro mucho más suelto, a otro mucho más, ¿no?, expresivo. Entonces es muy difícil como enseñar, pero sí platicar y hacer un cambio de ideas. Que el proceso creativo sea de ida y vuelta. Exacto, digamos. eso me encanta. Este taller, Caracol Púrpura, tuvo un papá, un abuelo, no sé cómo llamarlo, que es gráfica popular, es decir, hay un conjunto de valores, y déjame decirlo fuerte, de ideología que está detrás. Sí. No es un taller aséptico o neutro. Y eso me obliga a hablar contigo, pues, de las ideas que te siguen guiando, que tienen también una ideología, que tienen también temáticas que quieres todo el tiempo recorrer en tus expresiones artísticas. Así que cerremos con eso. ¿Cómo ahora esa otra capa, la de los motivos, se cuela en tu arte y en tus piezas? Sí, al final tú vas construyendo lo que vas viendo. Primero puede ser interno, pero también puede ser visual, lo que pasa socialmente. Hoy lo que estoy haciendo es un circo y al final de cuentas eso creo que estoy viendo. Entonces, pues voy a poner aquí una carpa, un foco e iluminar un poco mis personajes y tratar de hacer una carpa de circo. Y aquí, como te dice, este dibujo muy rápido, pero empieza a tomar una forma más personal y a lo mejor estoy pasando por un proceso un poquito complicado o triste o muy feliz. No lo sé hasta que no lo dibuje. Y entonces me empiezo como a entender un poquito más. Ahora está el dibujo, pero luego también juegas mucho con las palabras. Sí. Juegas también con el afiche, un poco como lógica. Exacto. Con la palabra libertad que está en muchas de tus obras, en fin. ¿Cómo se cuelan esas palabras? ¿Qué llegan al final, llegan al principio? ¿Nombran el texto? ¿El texto nombra primero el cuadro nombra al final el texto? Esa es muy, muy buena pregunta. Yo regularmente siempre el texto es el que le da el sello. Por ejemplo, este se va a llamar La Carpa y lo acabo de inventar ahorita que tú me estás diciendo. Entonces, es una nueva gráfica que se va a llamar La Carpa y bueno, entonces sí, el texto es importante porque a mí en mi caso me sustenta el dibujo como tal. ¿Es válido o no? No sé, pero a mí me encanta el resultado final. Amador Montes, es un privilegio, pues esta probadita de meternos, yo te diría, casi a tu intimidad, a tu recámara o a tu segunda recámara y ver cómo ocurre este mágico proceso de la creación. Que quienes no tenemos el talento o la práctica o el oficio que tú tienes, pues sí nos resulta sabrosísimo averiguar cómo se produce ese milagro. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Ricardo, por venir. Y sí, efectivamente es algo muy, muy personal y me encanta compartirlo con gente como tú. Muy bien, pues aquí estamos en Caracol Púrpura y la verdad vale la pena ver el resto de los trabajos porque aquí veo trabajos de Cuevas que te están observando, de Toledo, del propio Luis Garzón, aquí están. Exacto. En fin. Muchas gracias, Amador. Al contrario, gracias a ti. Regresamos a estudio. Esto es Calle 11. Amigas, amigos, amigues, hoy en Calle 11, CNVS de Querétaro. No se los pierdan. Round 1. Round 1. CNVS de Querétaro para el mundo. A ver, cuéntenme un poco de ese nombre y ya nos quitamos el tema de encima. Es la Cámara Nacional de Valores y Seguros. Casi. Un poco más poético. Un poco más poético. No, significa Canvas. Realmente le quisimos quitar las vocales para ser un poco más distintos a los demás, porque ya existía... Pero en el logo vemos, ¿no? Que la A está como en la V, ¿no? Exactamente. Sube ahí un jueguito de letras, pero significa Canvas y nos gustó ese nombre porque siempre hemos visto a la banda como si fuera un lienzo blanco en donde puedas plasmar sin ningún tipo de prejuicios todas las ideas que puedes tener, y es parte de lo chido de Canvas, que siempre como que estamos abiertos a todas las ideas posibles. Entonces como que es parte por ahí el juego de nombre, que es
un canva en blanco y nosotros estamos pintando sobre él, ¿no? Y todo está de más, todo tiene fin, te trato de olvidar y sigues ahí. Pujante banda, pero ya con camino recorrido, ¿no? ¿Un disco o dos? Tenemos un EP, tenemos un long play también, Ajá. Varios sencillos que hemos ahí también sacado y estamos próximos a sacar un nuevo EP. Entonces ya tenemos ahí bastantes rolitas que hemos sacado. Y un Vive Latino en 2022. 2022 Vive Latino en... Post-pandémico. Hicimos post-pandémico, de hecho pues, fue muy padre para nosotros habernos enterado durante la época de la pandemia que íbamos a tener ese show, ¿no? O sea, como que dijimos, estábamos todos tristes así encerrados, órale, pero en el 22 va bien el Vive Latino y era como, vamos a salir de la pandemia tocando. Con todo, ¿y qué tal, ¿Es un sueño despierto andar en un festival de este calibre? Sí, la verdad es que sí, está increíble ese escenario, estuvimos en la carpa. Ajá. Y pues se siente bien chido esa carpita, tiene algo especial, tiene algo mágico, la verdad que nos fue muy chido. Es un poco la pregunta como que incómoda o que no sirve, pero ¿qué género, no? Porque si escucha uno sus rolas en plataformas, hay unas como muy disco, funky, ¿no? Unas más pop, unas como que van más abrasivas. Ahorita en Calle tocaron unas nuevas que como le subieron un poco a la distorsión, ¿no? Escuchaba la de Papalote y la de Batalla también, con ese riffcito de entrada. Pensaba en post-punk, pero dijo, no queda. ¿Post-grunge? Pues sí, realmente para nosotros es bien difícil definir qué estilo. Para nosotros es Canvas, ¿no? Porque siempre nos estamos moviendo como de género. Nos encanta estar buscando nuevos sonidos y creo que eso es lo que nos ha mantenido como banda. Siempre la rola nueva para nosotros es la mejor, ¿no? Ajá. Y siempre así, y de repente dices, ay, güey, esto ya suena a disco o reggae o algo así raro. ¿Cómo ocurrió? Ajá, ¿no? Pero creo que tiene un sello ahí canvasero. Y justo este nuevo EP que vamos a sacar pronto es un poco más rockero, ¿no? Dejamos un poco los teclados y los sintes y nos fuimos a old school, guitarras y bajo y subirle al gain y vámonos. Bueno, pues vuelvo a tener aquí en Calle 11 a Pedro J. Fernández. Me da mucho gusto, señor escritor, tenerle aquí. Muchas gracias. Siempre provocando con las figuras de la historia. Y bueno, pues ahora se te antojó provocar con Maximiliano, Memorias secretas del emperador mexicano. Es una novela de ficción que arranca pues provocando sabroso, ¿no? En los aposentos de Benito Juárez, que no sé, hoy debe ser museo, ¿verdad? Ahí en Palacio Nacional, muy cerca del Salón Tesorería, donde hay mañanera todos los días. Sí. Dices tú, encontraron un diario secreto de Maximiliano, y de esto va esta historia. Supongo que será ficción, ¿no? Sí, se encontraron un diario secreto de Maximiliano. Que yo sepa, no, pero es una buena ficción para que Maximiliano pueda contar justamente su historia. Maximiliano es de esos personajes que es visto por todo mundo, pero tiene una voz muy chiquita o digamos una voz muy reducida para entender su dimensión histórica. Del Paso y Carlota, esa es una mirada de Maximiliano, ¿no? Importante, pero sigue siendo oblicua, sesgada. Luego, en Europa, el hermano, pues pequeño, yo diría tonto, despreciado un poco por el hermano, que acabó siendo importante por su propia muerte. El instrumento político de Napoleón III, ¿no? Y nunca aparece él en el centro. ¿Te preocupaste porque fuera él el que hablara y ya no que hablaran de él? Sí, justo él lo dice claramente en el libro. Voy a contar mi historia para que nadie más la cuente. Yo creo que es el tema de Maximiliano que en los últimos años siempre lo vemos a través de alguien más. Siempre lo vemos a través de Napoleón III, a través de Carlota, y pues ver a Maximiliano a través de Carlota, finalmente pues le den la torre, porque no era el esposo que Carlota necesitaba y no era el esposo ideal, entonces pues claramente Maximiliano queda mal. Si lo vemos a través de Juárez o a través de toda la parte liberal y republicana aquí, pues claramente es el invasor o que fue impuesto por Napoleón III, o incluso tenemos esta narrativa extraña que a mí no me gusta, que era el tonto iluso que no sabía que venía y lo matamos, que yo creo que no corresponde absolutamente nada a la figura histórica real. Deja de poner los lugares comunes. ¿Qué sé de Maximiliano?
Lo dices bien por el tema de Carlota, mujeriego, que iba de pueblo en pueblo, le encantaba ir a Cuernavaca. Pero al mismo tiempo te queda claro que un liberal con ideas muy claras, muy precisas, que hace decisiones que tomó, que molestó a los propios conservadores, quiere decir que tenía, pues digamos, déjame plantearlo así, materia bien reflexionada, un hombre leído. A ver, ayúdame un poco a despejar mi tontería, ¿no? y a entender mejor quién era ese personaje después de la investigación que hiciste para la novela. Sí, digo, Maximiliano es un producto de su tiempo, es o sea, él crece en una época en la que el manifiesto comunista se está regando por toda Europa, y le toca ver estas huelgas para que los obreros de Europa, bueno, lo que le toca a él de Austria, pues pidan derechos laborales, y él está de acuerdo con eso. Carlota y él también está de acuerdo con eso. Sí, Carlota también es muy liberal, le decían la roja, entonces tenemos dos personajes que son muy liberales para la época. Y por otro lado, los conservadores aquí pues querían un emperador. Entonces, era costumbre entonces que le fueran a pedir a otro país, que un país le fuera a pedir a otro, alguien que gobernara. ¿Por qué Napoleón III, más allá de que le convenía una alianza con el Imperio Austrohúngaro, escoge a Maximiliano? Yo creo que Maximiliano era un personaje que podía de alguna forma manejar. Maximiliano pues admiraba a Napoleón III, eran amigos. ¿Eran amigos? Sí, se conocen justo antes, o sea, Maximiliano conoce a Napoleón III antes de conocer a Carlota y lo admira. Maximiliano admira mucho a Napoleón, y entonces cuando los mexicanos ofrecen la corona a Maximiliano, ya viene toda esta parte de Napoleón de no te preocupes, yo te voy a ayudar, hazme caso, porque al mismo tiempo le ofrecen a Maximiliano la corona de Grecia, y entonces Maximiliano y Carlota están pensando cuál de las dos les conviene tomar. Pero Grecia conocía, México no. Sí, pero para tomar la corona de Grecia tenían que cambiar de religión, y es finalmente lo que los hace decidir no ir a Grecia. Tenían que volverse ortodoxos. Sí. Y el tema religioso hace que prefieran México. Sí, porque aunque eran liberales, sí eran religiosos. Ahora, le manda con un ejército que luego le retira y lo deja un poco, perdón la palabra, encuerado. Y eso le permite, pues, a Juárez y el gobierno legítimo finalmente recuperar el territorio para el país. La mirada de los liberales sobre Maximiliano, digamos, más allá de que era el emblema, la bandera de los conservadores, tuvieron que haberse de cuenta que en realidad pertenecían a la misma logia masónica, sí, pertenecían a los mismos valores. Sí, no, y desde el principio se dan cuenta los conservadores que Maximiliano no les sirve, porque una de las primeras cosas que hace llegando es pues confirmar las leyes de reforma, que era lo que querían los conservadores quitarlas, y pues como digo, ok, ya no nos sirve este señor, pero para los liberales que no querían un imperio, pues tampoco. Entonces de repente tiene todo el país en contra. O sea, no soy de aquí ni soy de allá, habrá cantado en ese momento que la canción no existía. Estamos hablando con Pedro J. Fernández justamente sobre la vida de Maximiliano, esta obra, Memorias Secretas del Emperador Mexicano, publicada por Océano. Me voy a corte y regresamos para seguir hablando de este relato. Dame una ventana, Nayarit, sin miedo a perdernos al sentir. A donde vayas, yo voy a ir. Te quiero con todo, todo, el cora te quiero con todo, todo, de sobra te quiero con todo, todo, el cora te quiero con todo. El plan perfecto juntos todo el fin. Hoy la noche brilla para ti. A donde vayas, a donde vayas, a donde
yo voy a ir. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Canvas en Calle 11, Round 2. Round 2. Canvas en Calle 11. Yeah. Batallas, nuevo single, más rock, más abrasivo, un riffcito que se queda en la mente. Palabras así de pues lo difícil de la comunicación en parejas, entre personas. Háblenme un poco de esas batallas. Sí, pues un poco habla de eso, ¿no? De las depresiones y batallas que todos vivimos internamente. A veces un amigo está sufriendo y no te das cuenta y no lo puedes ayudar. O tú eres el que está sufriendo, o tu pareja, o alguien. Y pues todas las batallas internas que todos pasamos. Y habla un poco de esos mentes y de cómo pues, intentar de pronto darle la vuelta, ¿no? Siempre escogiendo tus batallas. La letra de Canvas está tintada de nostalgia, ¿no? De esa como dificultad de ser, la intolerable ligereza. Levedad, eso, pero lo traduzco del francés. La insoportable levedad del ser. ¿Estoy correcto? Pues sí, pues puede ser. Yo creo que este EP sí habla un poco mucho de eso, ¿no? De trastornos, de estar buscando algo, de conocernos a nosotros mismos en la oscuridad, ¿no? Y también las alegrías y aún así, pues, seguir, ¿no? Este EP, ¿cómo se va a llamar? ¿Cuándo podemos esperarlo? Estamos justo en eso, tirando ideas, pero lo que sí es que ya queremos sacarlo pronto, entonces en agosto es lo más seguro que esté ya disponible. Órale. Vamos a estar ahí avisando en redes para que estén pendientes, pero ya no tarda mucho. Y a esperar la llamada del Vive 2025. Exactamente. No, y aparte es justo lo que hoy queríamos presentarles aquí, ¿no? Lo que viene para nosotros como banda. Y es o sea, todas las canciones que tocamos ahí son aquí hoy, son parte de ese EP. Hay como 2 en el programa, una en YouTube, búsquenla. No sé cuál va a ser. Tocaron Nayarit, tocaron Batallas. Batallas seguro va a estar en el programa. Y la tercera era Pájaro Blanco. Pájaro Blanco. Esa empieza más funky, más disco y le entra, da un giro, ¿no? Ha sido un mes que no me hablas, siempre escogiendo tus batallas. ¿Qué fechas que tienen en puerta? ¿Dónde, cómo, cuándo los podemos ver? Pues bueno, estamos en todas las plataformas como Canvas y en todos los YouTubes. Vamos a tener una fecha en el Museo de la Ciudad que va a generar como una pequeña gira. De la ciudad de Querétaro. El 5 de julio con URSS bajo el árbol. Y amigos del programa. ¿Sí? Ajá, Son y el buen chidos. tuyo, buen día, el bajista. Saludos a los URSS y con una banda de Colombia que se llama Olavil. Y de ahí ya vamos a empezar a hacer puras fechas de este nuevo EP. Órale, pues búsquenlos en redes. ¿Dices Canvas? ¿Es CNVS o Sí. es Canvas con las As? Está muy fácil, @somos Canvas. Con Todo A, junto. Con las Sí, As. con las As. Ok. Se regresen las vocales y ya, somos Canvas. Somos Canvas. Pedro, muchas gracias por estar de vuelta aquí en Calle 11. ¿Por qué te interesó Maximiliano? ¿Por qué hacer una novela histórica? La habías hecho sobre la Malinche, ¿no? Es decir, es otra época de la historia mexicana. ¿Por qué Maximiliano? Porque necesitaba entender a Maximiliano fuera de esas figuras no a través de Carlota, no a través del Iluso, no con todas estas ideas extrañas que nos hemos hecho del personaje, que finalmente pues no le ayudan en nada. Digo, de por sí es un personaje que cometió errores a lo largo de su vida, pero conforme hemos distorsionado su imagen, creo que pues no nos ayuda a entender lo que pasó en ese momento, entre el 64 y el 67. Y para mí, saber de dónde viene este personaje, conocer su infancia, su adolescencia, lo que estaba pasando en Europa, finalmente nos ayuda a entender por qué toma la corona de México y por qué en ese breve imperio finalmente gobierna como lo hace. ¿Le habla todavía a los habitantes
de nuestro país en el siglo XXI? ¿Hay algo de aquello ocurrido en esos años que toque el arpa de las generaciones actuales? Yo creo que hay un romanticismo alrededor del personaje. Todavía o sea, uno ve en redes sociales así como de, no, es que si Maximiliano se hubiera quedado, el país sería más bonito, así como si nada más hubiera traído edificios bonitos. Pero sí hay algo que como que nos lleva y como que no podemos... Siento que la arquitectura trajo, ¿no? Avenida La Reforma, el Castillo de Chapultepec. Sí, o sea, hay mucha tradición, o sea, trajo los vinos austriacos, la repostería cambió, mucha de la... pues de estos platillos franceses que luego van a tomar más fuerza donde el porfiriato llegan en ese momento. Entonces sí, hay un antes y un después culturalmente, pero tenemos que dejar de idealizar a Maximiliano. Tus fuentes, dices que había un diario ficcioso ahí en los aposentos de Benito Juárez. ¿Hay cartas, hay diarios, hay testimonios que te hayan permitido acercarte al personaje sin los filtros de todos estos individuos a los que había citado hace un momento, Carlota, Napoleón III, Benito Juárez, el hermano, en fin? Sí, Maximiliano fue un hombre que escribió muchísimo y entonces, ahorita, por ejemplo, la correspondencia entre Maximiliano y Carlota está editada por el Fondo de Cultura, o sea, hay mucho que se ha escrito, que escribieron, que está editado. Testimonio de gente que trabajó con ellos, testimonios de los profesores que lo educaron. O sea, hay mucho material, tanto en Europa como en México, de cómo era Maximiliano y a partir de eso reconstruyo. Está editado los poemas de Maximiliano, su libro de silogismos, la correspondencia. Como dije, hay testimonios, hay una dama de compañía de Carlota que escribe un libro sobre todo el trayecto entre Miramar y Veracruz y está completamente detallado. Entonces hay mucho testimonio alrededor de estos personajes. Al final, Maximiliano fue un personaje muy popular en Europa en su época. Ajá. Y en algunos casos todavía genera un interés. Entonces, ¿por qué muy popular? Porque se vino a México, por las amistades que tenía todavía entonces, por esta contradicción entre la ideología y el origen familiar. No, antes de venir a México ya era muy popular, era el guapo de la familia, era el personaje, como era el segundo, el que no pudo gobernar, la gente le tenía pues de alguna forma cierta lástima, pero lo querían. Hizo un buen trabajo como virrey de Lombardo-Venecia. Su boda con Carlota pues fue muy de fantasía y todo el mundo quería saber de ellos, entonces como que sí era popular en ese momento. Si el Lola hubiera existido entonces, habría ocupado primeras planas muchas veces. Sí, seguramente sí. Y déjame cierro, Carlota, porque ese es otro personaje que tenemos idealizado, ¿no? La loca de Carlota, ¿no? La que perdió la cabeza, la que le suplicó a Juárez que no matara y no fusilara a Maximiliano. ¿Con qué Carlota te quedas en este refilón del trabajo que hiciste? Yo me quedo con la Carlota política. Yo creo que es un personaje que también... Es un animal político. Sí, o sea, leía mucho, escribía mucho. Yo creo que es una mujer que en otro tiempo hubiera sido hubiera tenido un puesto político, público, y le hubiera ido muy bien, era muy inteligente. Y me parece que, o sea, reducirlo a se volvió loca también le gritó al Papa o todo lo que vino después es reducirlo, porque ella es la que propone por primera vez en México una jornada de 8 horas, un salario mínimo, educación pública, laica y gratuita, o sea, todo eso que va a venir después en la Revolución, ella lo propone por primera vez. No sabes cómo te agradezco, bueno, que estés acá. Pedro J. Fernández, Maximiliano, Memorias Secretas del Emperador Mexicano. Y bueno, aquí nos trajo otra regalo, no estamos hablando de ella, pero Soy Malintzin, también editada en Océano. Qué bonitas ediciones hace Océano, ¿verdad? Sí. Pero te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente libro. Espero que todavía me toque invitarte en este sillón. Va. Vamos a corte, regresamos. Música. Con eso cerramos esta noche aquí en Calle 11. Tropecé en un
instante cuando estabas mal. Fue un error alejarme y no preguntar. Ha sido un mes que no me hablas, siempre escogiendo tus batallas. El laberinto no se acaba, yo me pierdo y tú me fallas. Sé que ya es muy tarde, no quise defraudar. Fue un error alejarme y no preguntar. Ha sido un mes que no me hablas, siempre escogiendo tus batallas. El laberinto no se acaba, yo me pierdo y tú me fallas. Hace más de un año que te olvido y vuelvo a recordar. Perdido en las secuencias, decidí ya nunca escuchar. Recuerdo esos ritmos en mis sueños y en la oscuridad. Ahora solo quiero descansar y no pensar. Ha sido un mes que no me hablas, siempre escogiendo tus batallas.